Y hay otros que dicen, che, estamos llegando a fin de año y ya no doy más, estoy cansado. Las hermanas dicen, estamos cansadas, estamos agobiadas, agotadas de la situación. Y decimos, no vemos la hora que se vaya ya este año y queremos retomar fuerza en las vacaciones para el próximo año. Y algunos empiezan a planificar para el próximo año, que no está mal planificar el próximo año, pero ¿saben qué es lo que tenemos que entender? Que para planificar el próximo año es bueno terminar bien este año. Tocale a tu hermano y decirle, es bueno terminar en lo que comenzaste, decirle. Y una de las cosas que pasa es eso. A veces el ser humano, las familias, la iglesia se quedan a mitad del camino. Sí, la Biblia nos habla con total claridad que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Cuántos están pasando prueba? Cantidad. Algunos prueban la economía, otros problemas en el hogar, otros con prueba tal vez en el trabajo, otros con problemas interpersonales, con personas de sus pares, con compañeros de trabajo, etcétera. Pero saber de que, hermanos, cuando la Biblia nos enseña que vamos a tener aflicciones, pero la Biblia también nos impulsa a confiar, una de las cosas que Dios quiere es que usted y yo, en esa palabra confiar, significa que no tenemos que perder la fe. Entonces, a medida que vamos transitando esta última etapa del año, necesitamos ser fortalecidos. Para ser fortalecidos tenemos que llenarnos de esperanza, pero para llenarnos de esperanza no tenemos que perder la visión. Por eso es que le dije que le dijera al hermano que está ahí al lado, decirle, termina lo que arrancaste, decirle, vamos, decirle, termina lo que empezaste. Algunos dicen, estoy cansado. Bueno, descanse y tome fuerza, pero no se quede en la mitad del camino. Porque una de las cosas que busca el enemigo es eso, de que usted y yo nos sintamos frustrados, que usted y yo nos quedemos detenidos, que usted y yo no podamos culminar y llegar a la etapa, ¿sí?, de lo que hemos proyectado a principio de año. Hemos puesto meta, hemos puesto sueños, hemos proyectado anhelos, algunos los hemos ya alcanzado, otros nos ha sorprendido porque hay cosas que no nos esperábamos y el Señor nos salió al encuentro y nos entregó y dijimos gracias a Dios porque no me lo esperaba y tú realmente has bendecido mi vida. Como también no nos esperábamos algunas malas noticias o circunstancias que nos tocaron vivir, pero también sobre eso tenemos que trabajar y poder llegar hasta el fin. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que llegar hasta este punto, y ahí voy a tomar como punto de partida una palabra que yo creo que el Señor le va a hablar a usted personalmente, como también Dios me va a hablar a mí. ¿Cuántos la quieren recibir? Díganme en fuerte amén. Entonces, la iglesia siempre tiene que estar expectante de decir, yo sé que ese de repente de Dios puede sorprenderme, yo sé que una palabra del cielo puede salirme al encuentro y puede hacer cosas grandes. De repente viene y te dan esa buena noticia de decirte, che, vas a tener un ascenso. De repente te viene esa buena noticia, ¿sabe qué? Le vamos a aumentar el sueldo. Ninguno dijo amén. Lo recibo yo, Señor, en el nombre de Jesús. O que de repente vengan y te digan, che, malas noticias, malas noticias, malas noticias en la salud, malas noticias, los estudios te salieron mal, y de repente te haces el último estudio y dicen, ¿saben qué? No tiene nada. Y uno dice, tremendo, Dios hizo algo extraordinario, algo maravilloso, y vio que a veces uno se sorprende y dice, che, saber que no me lo esperaba. Como el paralítico de Betesda, estaba el hombre en ese lugar esperando a ver qué pasaba, si venía el ángel, si podía bajar, pero él no se esperaba que Jesús pudiera irrumpir allí en ese lugar y sacarlo del estado de la parálisis y hacer de que él nuevamente pudiera caminar. Entonces, acompáñenme por favor, vamos a la palabra del Señor, el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 2. Capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes, versículo 9. Ahí está. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9.
Y ahí nosotros nos vamos a sentir reflejados que en un momento determinado tal vez Dios venga con ese favor del cielo y a ver qué reacción tomamos nosotros frente a ese favor del cielo. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, hablando de dos hombres de Dios, de un padre y un hijo, de un profeta de oficio con una trayectoria poderosa a un aprendiz de profeta que iba a ser sucesor de ese profeta tan poderoso. Entonces, en ese momento, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, el padre le habla a su hijo: pide lo que quieras que haga por ti. Decime qué es lo que vos querés que yo haga por ti. Obviamente, el haber caminado un par de años con Elías, podía llegar a pedir conforme al conocimiento que tenía. Elías era influyente en la parte gubernamental, era respetado por la manifestación del poder de Dios. Elías era un hombre que lo respetaban porque había evidencia de que había provocado cambios en un montón de aspectos. Pero la Biblia nos señala que en un momento determinado le pregunta, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Antes que yo sea quitado de ti, antes de que yo me vaya de al lado tuyo, decime qué es lo que querés. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando él sus vestidos, dice, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Es decir, lo que notaron es que había una evidencia de manifestación de milagros y del poder de Dios. Que el hombre, cuando toma el manto y golpea las aguas, acontece el mismo milagro que aconteció con Elías cuando cruzaron el Jordán. Golpeó las aguas se dividieron, y lo mismo hizo él. Dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y aconteció el milagro. Había una evidencia, como decían los hijos de los profetas, que el espíritu de Elías había venido sobre Eliseo. Siempre yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo poder alcanzar a obtener un poco más de lo que ya hemos logrado? Normalmente trato de acercarme a mis pares, ya sea en el área comercial o ya sea en el área ministerial, para tratar de aprender tanto de las virtudes como de los errores, tanto de las experiencias de crecimiento como de aquellas cosas que tal vez no los llevaron al crecimiento. Todo es una tremenda enseñanza. Pero una de las cosas que yo puedo observar en esta historia bíblica, y que lo he notado con el transcurso de los años con hombres de Dios que han alcanzado cosas importantes en la vida, desde un crecimiento en el área financiera, desde el crecimiento en el área institucional, desde el crecimiento en el área numérica, y así notar en un montón de áreas de su vida, es la perseverancia. Digan conmigo: perseverancia. Ahora, esa palabra es muy importante. Usted sabe que tiene que entender que la Biblia dice que aquel que persevera hasta el fin será. Aquel que persevera hasta el fin será. Aún, hermanos, para ser salvos tenemos que tener perseverancia. Es decir, mis queridos hermanos, esa palabra yo la puedo utilizar para el ámbito positivo como también para el ámbito negativo, porque yo puedo perseverar en cosas incorrectas.
¿Y qué sería perseverar en las cosas incorrectas cuando me pongo en caprichoso y nadie me saca del estado de la equivocación que yo tengo? Y aunque hay evidencia y aunque hay prueba, uno le dice, mira, tenés el ejemplo de papá, de mamá, del abuelo, de la tía, del tío. Tenés el ejemplo aún mismo en tus generaciones, puedes decir, tenés el ejemplo en tu propia manera de conducirte, que se está replicando sobre tu vida y que sobre tu vida hay un gran problema. Entonces la persona, hermano, si quiere generar un cambio, automáticamente va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar esa perseverancia de error en una perseverancia de cambio. ¿Y qué es lo que utiliza? Utiliza la misma herramienta, no para persistir en el capricho y en la conducta equivocada, sino para persistir en aquello que Dios ha diseñado. Y esa es una de las características que tenía Eliseo. Eliseo fue un hombre que no pidió, hermanos queridos, un llamado de parte de Dios, pero el Señor le plació decir, Eliseo, yo te señalé, Eliseo, yo te escogí, Eliseo, vas a ser el sucesor de Elías. Y ¿sabe lo tremendo de todo esto? Es que Eliseo aceptó el desafío. El haber aceptado el desafío, hermanos, no puso condiciones a Dios. No le dijo, bueno, yo voy a aceptar el desafío, pero te pido que me des una camioneta 4x4. Yo voy a aceptar el desafío, quiero que me des una casa en un barrio importante. Voy a aceptar el desafío, quiero que mi economía crezca. Es decir, Eliseo nunca puso condiciones. Eliseo dijo, acá estoy para hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, una de las cosas que él tuvo fue perseverar y transitar y caminar conforme a lo que Dios había diseñado. Yo he notado que hay gente que se queda en la mitad del camino, hermano. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar el desafío de caminar en lo que Dios determinó que tenía que caminar. Esa misma persona, usted le pregunta, ¿quiere crecer? Te dice que sí. ¿Quiere caminar y avanzar en el propósito? Te dice que sí. Si usted le pregunta, ¿quiere servir al Señor? La persona te va a decir que sí. Entonces usted le dice, bueno, ahora que usted entendió que quiere servir, que quiere trabajar, que quiere crecer y que quiere desarrollarse, de la misma manera que usted está contestando que quiere hacer todo eso, ahora usted tiene que tomar el arado y tiene que comenzar a avanzar en lo que el Señor le va mostrando y le va diciendo a través de la perseverancia para crear el desarrollo de aquello diseñado de Dios para con su vida. Y eso es lo que le pasó a Eliseo. Fue un hombre que sirvió, fue un hombre que caminó juntamente con Elías y que fue un hombre que perseveró y que no se quedó en el camino. Muchos de nosotros, hermanos, estamos en el camino del Señor porque entendemos un principio. Nos está esperando el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuelvo a decir así, usted me impulsa en la fe, no le quiero decir, no le está esperando el infierno, ¿no? A usted. Vuelvo a decir, ¿nos está esperando el cielo? Amén. Imagínense, vamos a estar allá. Yo le voy a decir, ¿cómo anda, hijo? Dios le bendiga. Hasta acá lo tengo que aguantar por toda la eternidad. ¡Qué bendición! Así que si no me aguanta, ya me va a tener que aguantar toda la eternidad, hermano. Tratemos de arreglar las cosas acá abajo. Entonces, algunos dicen, no había pedido otra dirección yo. Total, allá es infinito. Ahora, miren lo que notamos en este hombre. Primero, que acepta el desafío. Segundo, que acepta la visión. Tercero, determina caminar en pos de Elías y se dejó enseñar. Tenemos trabas, tenemos obstáculos, tenemos barreras, hay oposición, el enemigo se levanta, tenemos guerra, hay momentos donde nos sentimos desanimados, hay momentos donde, hermanos, no tenemos fuerza, hay momentos donde la iniquidad y la herencia maldita se nos empieza a manifestar. Hay momentos donde, hermanos, viene la ceguera en nuestro entendimiento y aquellas cosas que tendríamos que decir que sí, decimos que no, y las que teníamos que decir que no, decimos que sí. Pero una de las cosas tan grandes que yo puedo encontrar en Eliseo, que Eliseo sabía lo que quería. Por eso es que cuando Elías le pregunta, pídeme lo que quieras, el hombre no le dijo, espera un cachito que voy a orar, a ver qué es lo que Dios me dice que te pida. En el momento que le preguntó Elías, el hombre tenía total claridad de lo que le iba a pedir.
El hombre tenía total claridad de lo que iba a reclamar, porque de hecho cuando comenzamos a transitar en la última etapa donde Elías iba a ser arrancado, los profetas o los hijos de los profetas sabían que iba a ser arrancado, se acercaban a Eliseo y le decían: tú sabes que van a quitar a tu padre del lado tuyo. Él dijo: sí, yo ya lo sé, cállense la boca, estoy enterado, yo ya lo sé, me ha sido revelado. Y usted va a notar que el mismo Elías le decía a Eliseo: quédate aquí porque Jehová Dios me ha enviado a otro lugar. Ahora, lo tremendo de todo esto es que el hombre, hermanos, en ningún momento se quedó en el camino, siguió perseverando. Es una de las herramientas poderosas que nosotros tenemos que saber utilizar. El Señor lo utiliza a la perseverancia dentro del ámbito de la oración, cuando habla del juez injusto y de una mujer viuda, de una mujer débil, de un juez injusto que no temía a Dios, que ni tampoco temía a los hombres. Y esta mujer le importunaba, le importunaba, le importunaba, le importunaba. Era perseverante en que le haga justicia. Debido a que ella no podía hacer justicia, tenía una herramienta poderosa que era la perseverancia. Y se acercó hasta tal punto que terminó convenciendo allí al juez. Y le dijo: ¿sabes qué? Se me va a terminar la paciencia y antes que se me termine le voy a hacer justicia. Y el Señor habla y dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le va a responder a sus hijos que oran día y noche? Hermano, a veces le vuelvo a decir, a veces somos perseverantes en el capricho, a veces somos perseverantes en el mal carácter. ¿Cuánto no le ha pasado que ha discutido y se puso en caprichoso y que no va a doblegar si va a seguir discutiendo? O a mí solo me ha pasado. Y usted quiere hacerle entender a la otra persona y termina enojándose, porque estás disputando una situación donde es el tire y el afloje, donde la persona te dice blanco y vos le decís no, es negro, y la persona te dice no, es blanco, y vos perseverás, pero perseverás en un ámbito equivocado. Perseverás en discutir en algo que no va a tener provecho. Ahora, utilizando, hermano, ese ámbito de perseverancia para lo bueno, tocarle a tu hermano, decirle lo que te fue revelado que viene de parte de Dios para tu vida, decirle. Soltale esa palabra, decirle lo que viene poderoso de parte de Dios para tu vida. En eso tenemos que perseverar. En eso tenemos que pelear, en eso tenemos que plantarnos, porque aunque Elías le decía quédate aquí porque Jehová Dios me ha mandado a Jericó, a Betel, a Gilgal, el hombre decía no, yo no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque el hombre era perseverante, que si Dios lo había llamado es porque Dios tenía algo con su vida. Y eso es lo que usted tiene que entender, hermano, tanto a usted como a mí. El tiempo no nos sobra. Tenemos una iglesia trabajadora. Tenemos una iglesia trabajadora. Entonces a usted ni a mí nos sobra el tiempo, pero perseveramos en venir los miércoles al servicio, perseveramos en venir los días domingo al servicio, perseveramos en que cada pastor tenemos una célula y perseveramos en educar, en formar, en adiestrar. ¿Por qué? Porque creemos que lo que viene por delante de parte de Dios es más grande que lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, la perseverancia es un arma poderosa. ¿Qué es lo que tenía este hombre al cual tenemos que imitar? Al cual tenemos que decir, el hombre le creyó a Dios. ¿Qué le pasó a Eliseo? Le creyó a Dios. Tocalo a tu hermano y decirle, le tenés que creer a Dios, decirle. Pero no solamente que le tenés que creer a Dios, sino que tenés que seguir avanzando. Los hermanos de Mateo siempre que se acuerdan, ¿no? Nosotros cuando fuimos allá a pastorear a un grupo de hermanos, yo me sentí una ovejita en medio de leones, por no decir en medio de lobos, ¿no? Y los hermanos de Mateo me decían, estábamos tan mal que cuando le hablábamos a usted lo atacábamos. ¿Por qué? Porque habían pasado un proceso muy difícil.
Y siempre me dicen, el apóstol vino a darnos amparo, cobija, amor a los desamparados. Estábamos huérfanos, nos dice, ¿no? Y en esa situación que nos tocó vivir, que ya pasaron como 5 años, creo que si mal no recuerdo. ¿Hay algún hermano de Mateo que me ayude? ¿Cuánto? 7 años, 7 años, ahí está. En esos 7 años hemos visto milagros de enfermos de cáncer ser sanados. Yo le conté que vino un pastor, hermano, que le dieron un par de días de vida porque se le había ramificado el cáncer. Lo vi una sola vez, oramos por él, está sano y sigue predicando la palabra del Señor. Impresionante. Escuchó el testimonio de Antonia el día domingo que el Señor la sanó de cáncer. Ahora, mis queridos hermanos, el comienzo no fue así. Pero ¿sabe qué? Perseveramos todos los días yendo hasta una vez por semana yendo a aquel lugar, instruyéndolos, formándolos, enseñándoles la palabra, orando por su vida, creando un ambiente de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, sanando, restaurando, entregando palabras de parte del Señor. Hermano, ¿por qué? Porque esa perseverancia doblega toda obra de las tinieblas. Esa perseverancia doblega todo aquello que se quiere imponer ante el propósito del Señor. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Así como el enemigo persevera para que usted caiga, persevera para debilitarlo, persevera, mis queridos hermanos, para que usted no alcance la promesa, usted tiene que ser más poderoso que el enemigo, perseverando en la oración, perseverando en la súplica. El apóstol Pablo dijo, perseverando en toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, qué importante es nosotros perseverar. Hermano, la persona que persevera no significa que en el principio ve los resultados, sino que cree en el final. Le vuelvo a repetir, no es, hermanos, que ve resultados en el principio, sino que cree en el final. Y no deja de soñar, no deja de alimentar eso que Dios le ha hablado, eso que Dios le ha dicho, eso que Dios ha determinado que tiene que ser. Como aquellos jóvenes que recién se casan y sueñan con tener su casa y la dibujan en un plano y dicen, me gustaría que el living esté acá, que el sofá esté en este lugar, me gustaría tener la tele en este lugar, y sueñan y dibujan y ni siquiera tienen terreno. Pero ¿qué sucede? Sueñan, anhelan, desean, perseveran, trabajan en pos de esa visión. Y cuando llega el momento determinado y hemos concretado esa visión, pero ¿qué pasa? Ya para ese tiempo maduraron, crecieron, se desarrollaron. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a ver un mayor nivel de la gloria de Dios y un mayor nivel de crecimiento. Entonces aceptan desafíos mayores. Eliseo aceptó el desafío de ser el sucesor de Elías. Y la perseverancia lo llevó a ¿qué cosa? A tomar ese lugar. Ahora, ¿con qué se encontraba? Con que Eliseo tenía que desarrollar esa posición. Y es lo que hizo este hombre. Se desarrolló, caminó, creció, avanzó. Y usted va a notar que ante los problemas él trataba de ¿qué cosa? De resolverlos. Mire, esta es una de las historias que a mí me impacta. Acompáñenme al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 18. Se lo toco así a vuelo de pájaro. Cuando volvieron Eliseo y se habían quedado en Jericó, y le dijo, no os dije que no fueran. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es buena. Como mi Señor lo ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Digan conmigo, un primer problema. Vamos de vuelta, digan conmigo, un problema para aquel que había aceptado el desafío. Porque hay gente que, mire, hermano, ¿saben qué? Quiere aceptar desafíos, quiere aceptar llamado, pero cuando hay problemas, ¿saben qué es lo que hacen? Terminan retrocediendo, se terminan doblegando ante el problema. Terminan actuando equivocadamente y en vez de tener la actitud que siguió teniendo Eliseo. Vinieron y le plantearon un problema. Le dijeron, la ciudad es buena. El lugar donde está la ciudad es buena, pero hay un problema. ¿Qué es lo que le dijo? He aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es buena. Como mi Señor ve, malas aguas son malas y la tierra es estéril.
había un problema, aguas malas y tierra estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y ponerle en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, he aquí, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Digan conmigo, resolvió problema. ¿Qué es lo que le pasó, hermanos, al rey Salomón? Porque es fácil decirle, Señor, quiero sabiduría como tuvo Salomón. ¿A cuántos le encantaría tener sabiduría? ¿Para qué? Tomemos el ejemplo, ¿para qué recibió sabiduría Salomón? Salomón recibió sabiduría para resolver problemas, porque cuando le trajeron el niño, que era de una de las mujeres, pues eran dos mujeres, una se le había muerto el niño, y se peleaban unas a otras diciendo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, no, esta me la quitó cuando yo estaba durmiendo porque el hijo de ella estaba muerto y no se sabía de quién era el hijo. Entonces Salomón dijo, tráiganme el niño, agarren la espada, pártanlo al medio. La mitad sea para ella y la otra mitad sea para el otro. Obviamente cualquiera de nosotros ha dicho, el rey está fuera de sí. Sin embargo, la que era la verdadera madre dijo, no le quiten la vida, déselo a ella. Sin embargo, la otra dijo, no, que no sea ni para mí ni para ella. Entonces el rey detectó que la mujer a la cual tenía misericordia del niño y sus entrañas, dice que se compungieron internamente, dijo, déselo a ella porque ella es la verdadera madre. Y eso impactó a todo el lugar. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo sabiduría para resolver un problema. Entonces, de la misma manera, queremos ser profetas, queremos tener esto, Dios nos entrega palabra y es para que lo ejerzamos en pos de las necesidades que la gente va teniendo. A todos les encantaría tener la revelación que tuvo José, pero a muy pocos les encanta abrir el granero para repartir el trigo. No sé si me entienden lo que les digo. O quiero tener el espíritu que tenía José, la revelación que tenía José, la prosperidad que tenía José. Sí, pero José pues tuvo que abrir el granero para vender el trigo. Entonces notamos que Dios siempre nos va a desafiar y nos va a desafiar con el fin, iglesia, de que entendamos que no podemos sostener las cosas que son celestiales o que son de parte del Señor a través de qué cosa, a través de nuestra naturaleza, porque Eliseo no fue el mismo hombre después que vino la doble porción del Espíritu de Dios. Se hizo responsable y cargo de aquello que le competía o aquello en lo cual tenía que ejercer. Y es la vida espiritual, es la vida emocional y es la vida de propósito. El hombre entendía eso. Por eso es que cuando vinieron le trajeron un problema, que las aguas eran amargas. El hombre, ¿qué es lo que dijo? Tráigame en una vasija nueva, tráigame sal. Tomó eso, fue a los manantiales y declaró una palabra. Dijo, porque Jehová dijo así, aquí no habrá más muerte ni enfermedad. Y a partir de ese momento dice que las aguas fueron sanadas. Ahora, ¿a usted le parece tanta casualidad de que haya traído una vasija nueva? Era la representación, hermanos. En Jericó siempre estuvo el agua. En Jericó, hermanos, siempre tuvo un problema de esa agua. Ahora, en los tiempos de Elías no le pidieron que Elías sanara el agua, pero sí en los tiempos, hermanos, de Eliseo pidieron que el agua fuera sanada. Entonces el hombre estaba transitando un nuevo tiempo. Digan conmigo, un nuevo tiempo. Vamos de vuelta, digan conmigo, un nuevo tiempo. Ahora, si te dan la oportunidad de vivir una nueva vida, ¿sabe qué significa? No hagas lo mismo que hiciste antes, que te va a llevar a la destrucción. Cuando yo veo personas que se divorcian, se separan, y luego que de un tiempo, hermanos, se divorcian, se separan, etcétera, etcétera, y dicen, vamos a formar una nueva familia. ¿Sabes el consejo que yo les digo? No hagan lo mismo que hicieron con la otra familia. Porque si no, significa que ustedes van a vivir las mismas consecuencias. Y todos hicieron silencio. De la misma manera les digo, ya que conoces la trayectoria de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, y viste los resultados que ellos tuvieron, si hoy tenés la oportunidad de caminar en aquello que Dios te ha asignado,
¿Sabes que tienes que entender? Que Dios te da una nueva oportunidad para que no se repliquen los mismos resultados, sino que en el Señor vas a tomar esa vasija, vas a tomar esa sal que representa la palabra de Dios, que la vas a sazonar con gracia, como dice la palabra del Señor, y que vas a ir a los manantiales, que significa el Espíritu, y donde está ese Espíritu que está matando y está destruyendo, vos vas a ir a impartir vida. ¿Por qué? Porque entendiste que tenés una nueva oportunidad de vida que se llama Cristo, y en esa nueva oportunidad de vida las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque lo viejo pasó y aquí son hechas todas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la perseverancia es para seguir cambiando, es para seguirnos desarrollando. Porque para Dios es muy fácil decir: venga, lo elegí como profeta y lanzar lo que usted profetice. Para Dios es muy fácil señalarlo y decirle: a partir de hoy usted es pastor, y lanzar lo que usted vaya y pastoree. Para Dios es fácil, pero también para usted es fácil que lo nombre. Ahora, difícil es la metamorfosis, el cambio de mentalidad, cambio de corazón, cambio de manera de conducirme. Hermano, para Dios no es un problema prosperarlo a usted. Para Dios es un problema de que usted no sepa manejar la prosperidad que Dios le está dando. Para Dios no es un problema que usted vuelva a empezar. Para Dios es un problema que si usted vuelve a empezar, lo haga de la manera equivocada que lo llevó al fracaso. Por eso es que Eliseo dijo: yo quiero lo doble. ¿Sabes por qué quiero lo doble? Porque si te pido lo mismo que vos tenés, yo voy a cometer los mismos errores que vos cometiste, Elías. Ahora te voy a pedir el doble. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser desafiado para caminar en una nueva dimensión. Siento la presencia del Señor. Yo te pido, hermano, es fácil copiar. Copiamos hábitos, copiamos gestos, copiamos peinado, color de pelo, vestimenta, copiamos todo, se nos pega todo. Si estamos al lado de un chuma, se nos copia que somos chuma, y tantas cosas que es fácil. Ahora, qué difícil es tener identidad, qué difícil es tener personalidad, qué difícil, hermanos, mantenerse así firme en aquello que Dios te ha dicho, en aquello que Dios te ha dado, en aquello que Dios te ha impartido. Pero ¿sabe cuál es el punto? Hermano, que aquel que copia no tiene el valor. ¿Por qué? Porque no es original. Aquel que copia es porque no está dispuesto a pagar el precio. Pero aquel que es original entiende que va a pagar el precio, pero que lo que viene por delante es el doble de lo que ha vivido hasta ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso qué bueno es entender que la perseverancia nos sirve no solamente para conquistar, atrapar, crecer y desarrollarnos, sino para comenzar a tener los cambios que tanto estamos necesitando. De eso se trata. Y eso es lo que entendía Eliseo. Entendía el hombre que el pedir lo doble no era solamente recibirlo, sino que iba a ser desafiado, que iba a ser el doble de milagro que había hecho su padre espiritual. El doble de manifestación de la gloria de Dios que había vivido Elías. Entonces, qué bueno que usted persevere en aquella visión amplia que el Señor le ha entregado, en aquellas cosas que Dios nos ha volcado, en aquellas cosas que Dios ha determinado que tiene que ser para nuestras vidas. Pero para eso, hermano, tenemos que mantenernos firmes. Hay momentos donde te vas a tener que privar de cosas. Hay momentos que otros que no te van a poder entender. Hay momentos que aún las personas que te rodean te van a decir que estás mal, que estás fuera de sí, que cómo puede ser que vos vivas de la manera que estás viviendo cuando tendrías que disfrutar un poco más o vivir de otra manera. No te lo van a entender, pero ¿saben qué? Van a disfrutar de los resultados que vos estés viviendo. Porque cuando comiences a vivir y a impartir el poder que va a manar a través de tu vida, aún los que no creyeron en ti van a pedir el favor del cielo. Aún los que no creyeron en ti van a decir: hay algo que sucedió sobre tu vida. ¿Qué es lo que hicieron los hijos de los profetas cuando vinieron delante de Eliseo? El espíritu de Elías reposó sobre él. Vinieron, se postraron y le adoraron, porque reconocían que había algo que estaba pasando, una manifestación de la gloria y del poder de Dios. Entonces, hermanos, yo termino con esto. ¿Cuántos quieren ser felices en Dios? Algo que nunca nos preguntan. Muchas veces el pastor Víctor me dijo: yo, apóstol, a vos, yo te admiro, me dice, porque nunca vi una persona tan feliz por predicar. Yo te veo, vos tenés pasión en hacer esto. Y le digo: me encantaría que muchos de mi entorno tengan esa misma pasión por servir a Dios.
Porque me he dado cuenta que aún estando quebrado emocionalmente, con problemas, con dificultades, aún con enfermedades que he pasado, hermanos, mi deleite era hacer la voluntad de Dios. Y que por ese deleite y esa perseverancia y ese gozo y esa alegría y esa pasión por hacer por lo que Dios me ha asignado, se manifestaba la gloria de Dios y resolvía las situaciones. Y generaba cambio y traía sanidad y traía restauración. Y hacía que todo el pasado de dolor, de tristeza, de angustia, de fracaso, de error, de equivocación quedara atrás. Y que cada día se empezara a manifestar cada vez más aquello que Dios había determinado y aquello que Dios me había revelado y que se había transformado en un sueño de poderlo alcanzar y de poderlo atrapar. Por eso es que nunca te permitas que el enemigo te robe los sueños que Dios te implantó. Nunca te permitas que el enemigo te saque el lugar que Dios te ha asignado. Porque le digo, el enemigo no va a batallar para que usted pierda la salvación, porque sabe que usted es salvo por la fe. Hay personas que te van a hacer la guerra para que vos dejes de ser lo que tenés que ser en Dios. Hay personas que te van a querer maltratar, injuriar, acusar, tratarte injustamente. ¿Para qué? Porque el enemigo conoce tu naturaleza, que no te gusta lo injusto, que tenés un carácter fuerte y va a tratar de alguna u otra manera que se manifieste tu vieja naturaleza para tratar de desenfocarte en aquello que Dios ha diseñado. Aún mismo Elías lo quiso hacer con Eliseo. Quédate acá porque el Señor me ha enviado a otro lugar. Y el hombre se plantó y dijo, no me voy a quedar, voy a seguir adelante. Tócale a otro hermano y decirle, dale, seguí adelante, dale, no te quedes. Hermano, ¿sabe qué? En los momentos que yo tuve cáncer, yo le dije, Dios, se ha llegado el tiempo de mi partida, acá me tenés. Y quiero disfrutar hasta último día de mi vida predicar tu palabra. Y con cáncer y todo viajaba y predicaba y ministraba y oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban y yo seguía enfermo. Pero si hay una cosa le dije a Dios, Dios, si hay algo que yo quiero pedirte es que si me vas a dar vida, que nunca se termine esta pasión que tengo. Si me vas a dar vida y me vas a sanar, yo quiero seguir haciendo esto que a mí me ha atrapado y que creo que, Señor, es tu obra y tu propósito. Y eso, hermano, yo cuando le vuelvo a decir, me pasa que de repente me siento que estoy medio cabizbajo, digo, no, hay que levantarse, hay que seguir adelante porque hay un propósito y hay una asignación. Eso se llama perseverar. Eso se llama creer, eso se llama levantarse, eso se llama, hermano, confiar en Dios, eso se llama saber de que no lo hemos alcanzado todo, sino que proseguimos a la meta para ver si podemos saciar o alcanzar aquello por lo cual hemos sido llamados. El apóstol Pablo dijo, ciertamente, olvidándome lo que quedó atrás, me extiendo a lo que viene por delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que póngase de pie. El sermón de hoy culmino diciéndote, no te quedes por lo que te pasó, no te quedes por el pasado equivocado, no te quedes por las circunstancias que te tocaron vivir, no te quedes por el pecado, por los errores. Y si Dios te dio una nueva oportunidad, aprovechala y viví una nueva vida en Dios. Sea una persona diferente, sea una persona distinta y da testimonio que Dios, aleluya, te dio una nueva oportunidad para que puedas ver la gloria del Señor sobre su vida. Qué lindo es disfrutar de este tiempo. Qué lindo es disfrutar de la grandeza del Señor. Aleluya. Cuando a veces le pregunto a los varones, ¿cómo está? Casado, te dice. ¿Cómo casado? No me queda otra, te dice. Venís mal. Siempre los aliento, le digo, encuentren en el propósito todo lo que les pasa. Aprendamos aún de las cosas que no son dolorosas, aún de las cosas que no son injustas. Yo he aprendido, hermanos, que atrás de cada circunstancia siempre hay un mensaje del cielo.
Atrás de toda circunstancia siempre hay una palabra que te va a alentar y que te va a bendecir. Yo he aprendido, mis queridos hermanos, que Dios ha utilizado gente que me provocaron grande dolor en el corazón. Grande, grande, tremendo. Hasta el punto, hermano, que por cargarme con odio se manifestó el cáncer en mi corazón. Pero ¿saben qué? Eso me dio una enseñanza, que no puedo cargar con odio yo, hermano, por las conductas equivocadas de otras personas. Que no puedo cargar con sed de amargura o sed de venganza, personas que no quieren cambiar de vida. Y eso me llevó a decir, si la persona o las personas no quieren cambiar, el que tiene que cambiar soy yo. Y entender que ese cambio me va a llevar a crecer, me va a llevar a desarrollarme. Ayer un joven que lo ministraba y lo aconsejaba me decía, apóstol, ¿por qué sigue estando al lado mío y me sigue aconsejando? ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué? Le dije, hijo, si hay algo que yo he entendido, es que tu padre te abandonó. Sos un huérfano, no conoces a tu papá, te abandonó. Y yo cuando te llamo hijo porque verdaderamente quiero ayudarte y te voy a aconsejar,